La cuenta de TikTok que ves en pantalla compartió unas grabaciones donde muestra inquietantes sucesos en su casa. Todo comenzó con objetos moviéndose que al inicio atribuyó al viento. Con el tiempo, la actividad se volvió más extraña e intensa. Luego, durante una noche, escuchó fuertes pasos frente a su habitación y decidió grabar lo que ocurría. Atentos. La mujer grabó una sombra reflejada en la puerta, aunque no había nadie afuera. Lo más aterrador fue que la actividad parecía centrarse en su hijo pequeño, puesto que un día la cámara de seguridad logró captar esto. Según cuenta la madre, en ese momento no había ninguna ventana abierta. Horas más tarde, la mujer logró registrar algo más inquietante en la cámara de monitor de su bebé. Babe, go get him now. En la pantalla aparece una extraña neblina blanca frente a la cuna, mientras el pequeño dormía en su habitación. La situación fue escalofriante para la mujer, pues no hay una explicación clara para ello. ¿Y tú crees que esto tenga alguna explicación lógica? Te leo en los comentarios. Un joven compartió una serie de videos contando que, tras mudarse a una casa antigua, empezó a notar ruidos extraños, olores inusuales y figuras aterradoras en su dormitorio. Con el tiempo, la situación se volvió tan insoportable que decidió mudarse mientras buscaba la ayuda de expertos de lo sobrenatural. Is there somebody here? You guys heard that, right? Hello, is there somebody here? Hello? Can you make a noise? So this is the one with a man. I don't know if you can see right there is his top hat. You can see like his collar. It's super f***ing scary to me. For me, there's no denying that there is a man sitting there watching me in bed wearing a top hat with giant ears, and it looks scary. And last one, this is a screenshot taken in my bedroom. I see the man with the hat staring directly into the camera at me. Ella asegura que una figura con sombrero de copa ronda su casa y la goza en su dormitorio. Muchos creen que realmente enfrenta algo paranormal, y según cuenta, estas experiencias no son nuevas, ya que desde niña ha vivido con ello. Compile all the photos that I have of this same woman from my childhood photo. This is a screenshot from one of my orb videos, and then the lighting was enhanced. Looks like a girl with her arm on the table watching me in my bed. I definitely noticed the strands of hair across her forehead. And sorry, this is so grainy, but this is the first picture, just really zoomed in, of a printed out photo of me as a child. But I see the black hair across her face, always looking through that hair. Aunque muchos pensaron que todo tenía explicación lógica, lo ocurrido en los días siguientes hizo que incluso los más escépticos comenzaran a creer en la joven. In the live, so many people kept saying that there were faces in the window behind me, but I honestly thought that people were just trying to scare me until I received this screenshot today. And let me zoom in a little bit for you, and you'll see what I'm talking about. I can clearly see a face peeking over the ledge. Mientras la joven conversaba con su amiga, una figura oscura se posiciona justo detrás de ella, y al parecer, ninguna de las dos chicas se dio cuenta de ello en el momento. ¿Y tú crees que esta entidad tiene un objetivo más siniestro que la de solo acechar a esta indefensa joven? Déjame tu opinión en los comentarios. La cuenta de TikTok que ves en pantalla le pertenece a Stephanie,
Ella se dedica a subir contenido cotidiano, nada relacionado a lo paranormal, pero un día, mientras grababa a su bebé jugando en casa, captó algo escalofriante. ¿Lo viste? En la grabación aparece lo que parece ser un rostro gris con cabello oscuro asomándose desde la esquina de la cuna y observando al bebé antes de desaparecer. Segundos después, y de forma extraña, el bebé entra en la habitación donde está la cuna, como si llegara a sentir que algo lo observa desde ahí adentro. Stephanie quedó aterrada y temió por su hijo. Hasta el día de hoy, ella sigue sin explicación de lo ocurrido. ¿Real o no? Tú decides. El siguiente video fue publicado por la cuenta de TikTok que ves en pantalla, donde una mujer se encontraba ordenando la ropa, nada fuera de lo normal. Sin embargo, poco después, ocurre algo extraño. Momento después de que la mujer se fuera, un polo se mueve por sí solo, además de moverse también todo el estante. Incluso el gato parece darse cuenta de que algo o alguien está allí, a pesar de que la cámara no capta a nadie más en ese momento. La mujer asegura que es la primera vez que sucede algo así, por lo que ella y su pareja no creen que el lugar se encuentre embrujado. ¿Y tú crees que algún espíritu esté acechando esta propiedad? ¿O todo tiene alguna explicación lógica? Déjame tu opinión en los comentarios. El usuario de TikTok que ves en pantalla, llamado Steve, desde hace un tiempo viene documentando la inusual actividad que ocurre en su casa. Y es que a menudo dice captar voces y anomalías extrañas, por lo que decide colocar una cámara de seguridad en su habitación. Y esto fue lo que captó. This is really a great capture, and my wife and I are actually asleep on the bed when this happens. Era cerca de la medianoche cuando el perro se levanta, algo que según Steve es poco común en su perro. Sin embargo, parece como si se quedara observando a algo, pero además se logra escuchar una voz incorpórea que dice: «Eres un amigo». Luego, durante otra noche, mientras Steve permanece en su sofá, la cámara de seguridad de la sala volvió a captar algo inquietante. Se puede ver una extraña anomalía blanca en una de las puertas del pasillo. Esta parece asomarse por un breve momento. Sin embargo, Steve no tiene idea de que pueda hacer esto, ya que en ese instante estaba completamente solo en casa. Entonces, ¿podrá ser esto evidencia de algún espíritu acechando la propiedad? ¿O todo es simplemente un fallo de cámara? Tú decides. El siguiente video compartido en TikTok fue publicado por Randy, un joven que cree, al igual que el video anterior, que su casa está siendo acechada por algo, razón por la cual decide instalar una cámara de seguridad en su sala. Cabe recalcar que su canal no suele compartir nada enfocado en lo paranormal.
Entonces, un día recibe una notificación de movimiento de la cámara. Algo extraño, ya que en ese instante no había nadie en su casa, así que decide revisar, y esto fue lo que captó. Vemos que una de las sillas del comedor se desliza por sí sola, y aunque Randy cuenta con un perro en casa, se ve claramente que en ese momento no hay nada que pudiese ocasionar tal movimiento. Hasta el momento no encuentra explicación alguna para esto. ¿Y tú, qué opinas? ¿Podrá ser esto prueba de que algo paranormal ocurre en su casa? Escribe tu opinión en los comentarios. El siguiente video publicado por la popular cuenta de TikTok, Magica Poltergeist, la familia continúa siendo acechada por, al parecer, una entidad maligna que se niega a dejar en paz a esta familia. Y, nuevamente, una de las cámaras de seguridad de la propiedad capta algo escalofriante. What the hell was that? What the hell was that? This is how we get out of here. Come on, guys. This is crazy. We shouldn't even be asleep again. I don't even want to wake her up. What the fuck? Leave us alone! Leave us alone. We're not scared of you anymore. Just sit back down. I'm not waking up the babysitter. This is crazy. Leave us alone. What the? Okay. Okay, that's enough. That's enough. Mm. Oh, come on, baby. Come on, baby. Cuando todo parecía transcurrir con normalidad, la cruz de la pared se invierte inexplicablemente. Luego, la mecedora del bebé empieza a moverse sin razón alguna. La madre, aterrada, exige a la entidad que las deje en paz. Sin embargo, esta parece responderle moviendo una silla. Esto es suficiente para la madre, que junto al bebé y sus hijas abandonan el lugar rápidamente. Luego, durante otra noche, mientras todos dormían, la actividad continúa manifestándose. Atentos. Se logra escuchar unos golpes en la puerta mientras ésta se abre lentamente. La madre, que parece comportarse de manera extraña, se acerca y sale de la habitación para que momento después la puerta se cierre por sí sola. Hasta el momento, la familia se encuentra constantemente afrontando la actividad en su casa. Pero tú, ¿qué opinas? ¿Qué harías tú en lugar de esta familia? Déjame tu opinión en los comentarios. El investigador del canal Franco TV en esta ocasión
logra adentrarse durante la noche a un cementerio de Chile, lugar donde según testimonio se ha avistado y escuchado al fantasma de una mujer llorar y deambular en las tumbas. Entonces, Franco, completamente solo, decide comprobar la veracidad de estas historias. Atentos. I do have the K2, and the K2 seems to be going crazy right now. Look at that. And it just said Agatha. Agatha, are you part of the spirits that come out of this tree at night? Why are you always running out and going into a corner, Agatha? I don't know if it's Agatha or not. I'm just going with what I'm told. Is that you making noises around me? It is so dark here. There's no moonlight, so I don't really have any chance of seeing anything unless I have an IR light. Chance of seeing anything unless I have an IR light. I don't know if you guys could hear that, but I'm hearing some random stuff. If I'm alone, The lights. the lights is me. I'm the only one here with the light on. I'm the only person out here with a light on. Am I the only one here? Is it just you and me? Is there more people? Look. I don't really want to point a light at it. See it? Can you tell me what your name is? I would like to help you. What would you need help with? Trying to see if there's anything significant about being in this room. Why they would run in here. No, I won't. I don't know if you guys just heard that, but I just heard a giggle. That sounded like a laughing. Oh, that was creepy. I just literally heard a laughing. Why they would run in here. No, I won't. Why they would run in here. No, I won't. Franco empieza a captar extraños sonidos a través de la caja de espíritus, además de algunas señales a través del medidor K2. Sin embargo, también logra captarse lo que parecen ser psicofonía de niños en el lugar. Luego, decide continuar su investigación en otra parte del cementerio, y esto fue lo que captó. Sticks breaking, like something was standing on something. That was loud. That was back here. I'm not seeing anything. Is there anybody that would like to communicate with me tonight? Now's the time to talk. What the was that? I just picked something up on thermal. And I don't even know what the hell it was. I just seen like a black shadow just walk across the back of those tombs back there.
Hold on, I'm gonna change spectrum. I'm now in a different spectrum. I want to see if it gives off any thermal heat. I'm not seeing anything. What the hell was that? Whatever it is just stopped right over there and it's kind of hiding. I just switched back, and what is creepy is that whatever the hell I just seen, I want to see if I can see it again. Stopped right over here. There was something black. Una extraña figura parece caminar detrás de las tumbas, pero cuando Franco va a revisar, no encuentra nada. Aún así, decide seguir adentrándose más en el cementerio, pero captaría algo inquietante. Wait. The hell is that? Sounds like talking behind me. Like I hear it and then it goes and it kind of comes back. It's like echoing towards me. I don't know if you guys could hear it. It's very faint. Okay. Let me stay focused before I creep myself out. Oh, that's it. Yes. Look at this place. Oh, this place is amazing. It's like a little temple. See if I could do a little spirit box session here. If there's anybody here with me in the room right now, I want you to do me a favor. I want you to go to the black box on the table and give me some sort of connection. Talk to me. Get close to it. Don't be afraid. I'm just an adventurer. I like to be around this area and explore. Hermina, I'm just going to say names. Zulima, Orifina. I cannot even pronounce the names. I know I am dead. Well, that's a good start. I mean, how do you know that you're dead? I just got a spike too. Look. Can you talk to me? What's your name? Cyanide. Oh my God. Cyanide. What happened to you with cyanide? Did you consume it? Did you make it? What was the deal with cyanide? I just heard a noise in front of me. Listen. Oh, shit. The door just made a sound. Assault. Somebody assaulted you with cyanide. Did you just make a noise on the door? I just got a noise on the door. What the hell was that? Are you still with me? The K2 is still going off back there, look. See it? Franco capta diversas respuestas escalofriantes a través de la caja de espíritus. Tal parece como si alguien quisiera decirle algo sobre sus últimos momentos. Sin embargo, luego de esto, Franco da por finalizada la investigación.
¿Y a ti, qué parte del video te pareció más inquietante? ¿Te atreverías a pasar una noche en este lugar? Escribe tu opinión en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es Realidad Alterna.